En los 123 años de historia del Real Madrid, solo 96 latinoamericanos han podido jugar un partido oficial con la camiseta blanca. Y estos han llegado de 12 países distintos y hoy los vamos a ver a todos, de los peores a las leyendas. Y ojo, porque el primer latinoamericano en ponerse la camiseta merengue no fue ni brasileño ni argentino y mucho menos uruguayo. Y comenzamos con una excepción, el recién llegado, el argentino Franco Mastantuono. Aunque por el momento no ha jugado un partido oficial, seguro va a llegar a jugar muchos. Fue fichado por más de 60 millones de euros con un contrato por 6 años hasta el 2031. Y vamos rápido porque en este puesto vamos a ver 7 futbolistas que solo jugaron un partido oficial. Comenzamos con el mediocampista argentino Miguel Rocha. Hizo su debut en 1948 y listo, no lo volvieron a tener en cuenta. Incluso a final de temporada se terminó retirando del fútbol. Ahora vamos con el primer brasileño que jugó en el Real Madrid, el mediocampista Fernando Giudicelli. Lo hizo en 1935, pero la misma historia, jugó un partido, aunque él sí sumó a su palmarés una Copa del Rey y luego se fue del equipo. ¿Recuerdas a Fabinho que lo ganó todo con el Liverpool? Pues antes pasó por el Real Madrid. Lo hizo en 2013, jugó un partido, dio una asistencia, ganaron 6-2, pero terminó regresando al equipo del Real Madrid y bueno, ya después terminó yéndose a préstamo. Los brasileños William José y Vinicius Tobías, la misma historia, un partido y adiós. Otro futbolista que solo ha jugado un partido es Eduardo Ordóñez, el único puertorriqueño que ha vestido de merengue. Lo hizo en 1933 y alcanzó a ganar una liga. Eso sí, terminó regresando al Atlético de Madrid donde le iba mejor. Y por último, el defensa uruguayo Gary Cajelmacher llegó en 2009 al club merengue, jugó un partido y apague y vámonos. Y aquí nos vamos de partida doble porque hemos llegado al extremo argentino Franchu, que debutó en 2018 y actualmente está jugando en Chipre, y al mediocampista uruguayo Juan Acosta, que debutó en 1983, medía 1.95 pero no le dieron ni 90 minutos. Los dos tan solo jugaron 2 encuentros y se terminaron yendo. Y subimos el nivel porque hemos llegado a los que han jugado 3 encuentros con los merengues. Uno de ellos, el primer uruguayo en vestirse de blanco, el defensor Edmundo Noboa. Llegó al equipo en 1908 cuando el equipo no era Real sino tan solo Madrid FC. Ganó una Copa del Rey pero tan solo pudo jugar 3 partidos. Avanzamos unos años en el tiempo para encontrarnos con el delantero uruguayo Julio César Britos. Llegó en 1953, venía de ser campeón del mundo con Uruguay en 1950. En 2 años lo dejaron jugar 3 partidos y alcanzó a sumar una Copa del Rey. En 1993 nos encontramos con uno de los 5 peores fichajes de toda la historia del Real Madrid, el brasileño lateral derecho Vítor. El Madrid quería a Cafú, pero como no lo pudieron conseguir, le dijeron a Vítor, pues venga a ver, nos conformamos con usted. Nunca se pudo acoplar con el club merengue, jugó 3 partidos y demostró que no estaba a la altura. Vamos a hablar de 2 uruguayos que llegaron en la misma temporada y los 2 están incluidos en el peor 11 de la historia del Real Madrid. El lateral derecho Carlos Diogo y el mediocampista Pablo García. Los 2 llegaron en 2005. Diogo jugó 20 partidos pero nunca convenció. Y algo similar le pasó a Pablo García. Arrancó como titular pero fue bajando nivel, fue bajando hasta que ya nadie más creyó en él y los 2 terminaron yéndose cedidos. Este portero fue incluido en el peor 11 de la historia del Real Madrid. El argentino Albano Bizarri. Jugó 12 partidos, le anotaron 17 goles, fue parte del equipo que ganó la 9ª Champions, pero parece que la prensa no le gustó su actuación con los merengues y su paso quedó para el olvido. 8 cubanos han jugado en el Real Madrid y en este puesto aparecen 7 de ellos. Los primeros en llegar, los hermanos Giralt, José, Mario y Armando, llegaron en 1902 al club cuando apenas estaba fundado. El más destacado sería Armando, ya que marcó el primer gol oficial en toda la historia del Madrid. Y después llegaron Antonio Sánchez Neira en 1907, Fernando López en 1911, Enrique Ferrer en 1935 y el portero Mario Ichausti en 1941. No hay mucha información de cuántos partidos o goles marcaron, pero ya con solo vestir la camiseta blanca hicieron historia. Y bueno, el octavo te lo cuento más adelante porque él dejó una huella más grande que los demás.
El fútbol a veces puede ser injusto. El delantero argentino Rolando Zárate llegó cedido al Real Madrid B en 1999. Ahí la rompió y logró subir al primer equipo en el año 2000. Lo dejaron jugar 9 partidos, anotó 3 goles, la verdad nada mal, pero parece que eso no los convenció y terminó regresando a Vélez. Nadie entiende. Era boxeador, pero decidió colgar los guantes para convertirse en defensa. El argentino José Navarro llegó en 1947 al club merengue, duró 2 años, jugó 4 partidos y alcanzó a ganar una Copa del Rey. Y llegamos a 2 uruguayos que necesitaron solo 5 partidos para ganar un título. El mediocampista Sergio Rodríguez debutó en 1954, alcanzó a ganar una liga, pero no rindió como se esperaba. Y el delantero Héctor Ramos no marcó ningún gol, pero sí conquistó la Copa de Europa de 1959. Aquí nos encontramos con 2 delanteros de 2 épocas diferentes, pero con la misma historia. El argentino Mario Imbelloni estuvo en el Real Madrid en 1951, jugó en 10 partidos, anotó 2 goles y dio una asistencia. Y listo mijo, pa' la casa. Casi 70 años después, el uruguayo Álvaro Rodríguez vivió la misma historia. Medía 1,93, tenía 21 años, jugó 10 partidos, marcó un gol, dio una asistencia. En este caso ganó la Liga y la Copa y listo, terminó yéndose al Elche. Triunfar en el Real Madrid no es tan fácil. Y aquí hacemos un paralelo: en 9 partidos o haces historia o eres olvidado. Primero tenemos al mediocampista brasileño Lucas Silva. Llegó como promesa en 2015, jugó 9 partidos y le dijeron vaya al Marsella cedido, que todo bien, coge experiencia y vuelve. Y todo fue mentira y nunca volvió. Y por el otro lado tenemos al primer paraguayo que jugó en el Real Madrid, el delantero Juan Agüero. Jugó 9 partidos en 1966, marcó 2 goles, pero fue parte del equipo que levantó la 6ª Copa de Europa. El segundo mexicano en jugar en el Real Madrid, el delantero José Borbolla. Llegó en 1944, aunque apenas jugó 7 partidos y anotó un gol. Eso sí, le alcanzó para ganar la Copa del Rey y llegamos al primer colombiano que vistió la camiseta del Real Madrid, Freddy Rincón. Lo hizo en 1995 y las expectativas eran altas, pero solo lo dejaron jugar 21 partidos con mucha irregularidad, donde dio 4 asistencias, pero desafortunadamente nunca se pudo adaptar. Nico Paz solo necesitó 9 partidos para ganar la Liga, la Champions y la Supercopa, además de anotar su primer gol en Champions al Napoli. Y aunque nació en España, tiene nacionalidad argentina y ya jugó 3 partidos con la albiceleste. Actualmente está en la Serie A con el Como 1907. Y hemos llegado a un momento histórico del ranking, el primer latinoamericano en vestir los colores del Real Madrid. Como te adelanté, no fue brasileño, no fue uruguayo, no fue argentino, no fue colombiano, no fue chileno, no fue ecuatoriano. ¿De qué país fue? Era atacante, se llamaba Federico Revuelto y nació en Guatemala. Llegó cuando se fundó el club, 1902. Jugó en 7 partidos, marcó 2 goles y ganó 4 Copas del Rey. Tenía todas las condiciones para triunfar con los merengues, pero en el equipo no había espacio. El mediocampista C. Roberto jugó 21 partidos y destacó por ser polivalente y tener una zurda con mucha calidad. Sin embargo, la competencia era brava. Seedorf y Redondo mandaban en el mediocampo. C. Roberto no encontró espacios y se terminó yendo a media temporada. Pero bueno, le alcanzó para ganar una liga y la 7ª Champions League de los merengues. Aunque bueno, ya no estaba en el equipo cuando se levantaron esos títulos. Quiero aprovechar para hacer una aclaración. Tal vez te preguntes ¿por qué no he nombrado al colombiano Edwin Congo? Y la respuesta es sencilla: él nunca jugó un partido oficial con los merengues. Firmó un contrato por 6 años, pero en todo ese tiempo se la pasó de sesión en sesión en sesión en sesión. Llegó a jugar partidos amistosos, pero nunca un oficial. También le ha pasado a los brasileños Rodrigo Fabri y Reiner Jesús, a los uruguayos Federico Magallanes y Guillermo Varela y a muchísimos jugadores más, que el Real los compra, los ficha por muchos años, juegan amistosos, pero nunca partidos oficiales. Apenas había jugado 300 minutos como profesional cuando el Real Madrid lo fichó en 1991. El delantero argentino Juan Schneider jugó 43 partidos y anotó tan solo 4 tantos.
Eso sí, consiguió una Copa del Rey, pero se esperaba mucho más de él y al final terminó yéndose al Atlético de Madrid. Dos brasileños que jugaron 19 partidos en el Madrid, pero con destinos distintos. Por un lado tenemos a Didi, que fue el inventor del tiro con efecto. Venía de ser campeón del mundo con Brasil en 1958, pero nunca encontró lugar en el vestuario blanco. Ahí jugó 19 partidos, anotó 6 goles, eso sí alcanzó a ganar una Copa de Europa. Y por el otro lado tenemos a Evaristo. Fue ídolo en el Barça, pero se convirtió en traidor cuando pasó en 1962 a vestir de blanco. Ahí la verdad no le fue muy bien, jugó 19 partidos, marcó 5 goles, eso sí ganó 2 ligas. Te quiero traer dos jugadores que pueden tener un dilema parecido. ¿Qué hacer cuando no hay espacio en el Real Madrid? Por un lado tenemos al defensa argentino Ezequiel Garay. Debutó en 2009 y en 2 temporadas pudo jugar 31 partidos, conquistando la Copa del Rey. Pero él dijo: aquí hay mucha competencia, no me están dando oportunidades, así es que prefiero irme. Ahora el otro lado, tenemos a la joya brasileña Endrick. Tiene 18 años, ha jugado 37 partidos, ha anotado 7 goles y ha dado una asistencia. Tiene mucho por dar, pero en el Real Madrid parece que no hay espacio. ¿Debería seguir el camino de Garay o debería quedarse a luchar? Cuando la Juventus descendió en 2006, muchos jugadores escaparon del equipo italiano y uno de ellos fue el brasileño Emerson, que en ese momento era uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero extrañamente en el Real Madrid no le fue muy bien. Jugó 34 partidos con los merengues. En esa época Fabio Capello era el técnico del Real Madrid y ahí empezaron las críticas. Se les acusó a los dos de fingir lesiones, de darle permisos para que Emerson no jugara en algunos partidos. Y bueno, terminó solo estando una temporada. Eso sí, se llevó una liga en su palmarés. Fue parte de los 4 fantásticos de River Plate, el delantero argentino Javier Saviola. En 2007 llegó al club merengue y fue presentado ante 3.000 personas. Llegaba con un cartel de crack, pero en el equipo el técnico de ese momento, el alemán Schuster, no le dio los minutos que se esperaban. Jugó 35 partidos, anotó 5 goles y dio una asistencia. Bueno, tampoco rindió mucho. Aún así, se llevó una liga y una supercopa. Uno de los grandes defensores que ha tenido Argentina, Walter Samuel, venía de romperla con la Roma y con el Real Madrid jugó 40 partidos, pero nunca se pudo acoplar. Además, la prensa le estaba dando durísimo porque fue un fichaje costoso y eso no se estaba viendo en el campo. Al final se fue con 2 goles y 2 asistencias, pero sin títulos. Personalmente ese jugador a mí me gustaba mucho, el brasileño Julio Baptista, potencia, dribbling, pegada, lo tenía todo. Llegó al Madrid en 2005, pero la irregularidad y los pocos minutos, una historia que ya hemos escuchado casi todo el video, no lo dejaron brillar. En sus últimas temporadas ya estaba cogiendo el ritmo, pero ya era demasiado tarde y se terminó yendo. En total jugó 78 partidos, anotó 13 goles, muy poquito, y dio 6 asistencias. Eso sí, le alcanzó para ganar una liga. No tuvo un mal rendimiento, pero estuvo en una época dura del Real Madrid. El extremo argentino Oscar Mas llegó en 1973. En 27 partidos anotó 11 tantos. Nada mal. El problema es que el Real Madrid quedó octavo de la liga. Eso sí, ganaron la Copa del Rey, pero parece que no fue suficiente y terminó regresando a River Plate. 2 temporadas le alcanzaron para ganar la 11ª y la 12ª, además de una liga. El defensa brasileño Danilo vivió en una época dorada del club merengue y aunque no siempre encontró la regularidad esperada, le alcanzó para jugar 56 partidos, anotar 3 goles y dar 9 asistencias. Fue el tercer jugador del Manchester United en pasar al Real Madrid, el defensa argentino Gabriel Heinze. Llegó en 2007 para que mostrara su fuerza, garra y carácter, pero las berracas lesiones no lo dejaron demostrar todo lo que tenía por ofrecer. Estuvo 2 temporadas, jugó 60 partidos, anotó 3 goles, dio 3 asistencias y bueno, solo alcanzó a ganar una liga y una Supercopa de España. Ahora aquí te quiero presentar 2 talentos de diferentes épocas. Por un lado, el delantero argentino Eduardo Anzarda. Llegó al club merengue en 1971, jugó 32 partidos, anotó 9 goles y ganó una liga, pero nunca terminó de explotar y terminó yéndose al Betis, donde le fue mucho mejor. Por el otro lado, tenemos
tenemos al lateral brasileño Cicinho, que llegó en el 2006 y parecía el heredero natural de Michel Salgado. Jugó 32 partidos, ganó una liga, pero nunca terminó de explotar. Al final terminó yéndose a la Roma y llegó a declarar que el alcohol le dañó su carrera. Si te digo el nombre Julio César, tal vez pienses en el portero brasileño del Inter de Milán, pero este es un Julio César diferente. También es brasileño, pero era defensor central y jugó en el Madrid en 1999. No era titular porque delante de él estaba Helguera, Hierro y Caranca. Jugó 33 partidos, fue parte del equipo que levantó la octava y listo, cumplió su misión y al siguiente año se fue. Y llegamos a un puesto interesante, el mexicano Javier Chicharito Hernández. Llegó al Real Madrid en 2014 con una sonrisa gigante y él sabía cuál era su rol, suplente. Jugó 33 partidos, anotó 9 goles y dio 9 asistencias. Es uno de los defensas más importantes del fútbol argentino, Oscar Ruggeri. Fue campeón del mundo en 1986 y con el Real Madrid estuvo en la temporada 89-90. Jugó 39 partidos, anotó 3 goles y ganó una liga. Estuvo 6 temporadas con los merengues, pero pocos lo recuerdan. El delantero argentino Miguel Pérez. Estuvo entre 1966 y 1972. Jugó 68 partidos, aunque bueno, tal vez por eso no se recuerda mucho porque solo anotó 13 tantos. Le alcanzó para ganar 2 ligas y una Copa del Rey. Aquí van 3 jugadores que tienen una particularidad. Los 3 nacieron en España, pero los 3 tienen nacionalidad de República Dominicana. Vamos con el primero de ellos y el más conocido. Mariano Díaz tuvo 2 etapas en el club merengue. En la última incluso le dieron la número 7 de Cristiano. Se esperaba mucho, pero no terminó dando la talla. Aún así le alcanzó para ganar 2 Champions y 3 ligas. Y bueno, alcanzó a jugar 84 partidos, pero solo metió 12 goles. Y los otros 2 son Luismi Quesada, jugó un partido de Copa del Rey y nunca más fue tenido en cuenta. Y el extremo Peter Federico, le dieron 3 partidos de liga en 2022 y lo devolvieron al Castilla. Y bueno, aquí va un bonus. Edgar Pujol estuvo en el banco del primer equipo, pero nunca lo dejaron debutar. Todos queríamos y esperábamos que triunfara en el Real Madrid, pero las lesiones y la mala relación con Mourinho no lo dejaron. El brasileño Kaká llegó como fichaje estelar en 2009. Jugó 120 partidos, marcó 29 goles, pero 4 años después estaría de regreso en el Milan. Eso sí, ganó 3 títulos, Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Muchos no lo recuerdan, pero Esteban el Cucho Cambiaso jugó con el Real Madrid. Fue entre el 2002 y 2004. Jugó 67 partidos, anotó 1 gol y dio 6 asistencias. Y le alcanzó para ganar la Liga, un Mundial de Clubes y 2 Supercopas. Y hemos llegado a los primeros argentinos que vistieron los colores del club merengue, los hermanos Aranguren, Sotero y Eulogio. Fueron parte del equipo en 1911 y los 2 ganaron una Copa del Rey y 4 campeonatos regionales. Desafortunadamente, Sotero murió muy joven a la edad de 27 años. En su honor, en el vestuario hay una estatua, junto a Alberto Machibarrena, que también falleció de manera prematura. Eulogio, por su parte, dejó una herencia familiar en el club. Su hijo en el año 2009 se convirtió en el socio número 1 del club merengue, hasta el día de su muerte en 2010. El segundo paraguayo en jugar en el Real Madrid, el delantero Sebastián Fleitas. Llegó en 1969 con las ganas de comerse el mundo entero, pero casi nunca fue titular, era el comodín del banquillo y bueno, alcanzó a jugar 4 temporadas, 77 partidos y celebró 24 goles. Y ganó una liga y una Copa del Rey. Este casi que cumplió el sueño redondo. Estuvo 3 años con los merengues y cada año levantó un título. El mediocampista brasileño Flávio Conceição jugó 74 partidos, a veces sacaba uno que otro aplauso, pero nunca terminó de ser el crack que todos esperaban. Pero eso sí, levantó una Champions, 2 ligas y algunas copas. A veces los números nos pueden engañar. Carlos Guerini, delantero argentino que estuvo entre el 75 y 79. Jugó 85 partidos y ganó 3 ligas españolas. Ahí uno dice, bueno, bien, muy bien, pero solo anotó 12 tantos. El defensor brasileño
Ricardo Rocha. Estuvo 2 temporadas, pero como que algo no convenció. Aún así, jugó 88 partidos, ganó una Copa del Rey y bueno, estrecharon sus manos, dijeron muchas gracias. Todos lo conocimos por el programa de ESPN de Simplemente Fútbol, Quique Wolf. Era defensor, jugó en el Real Madrid del 77 al 79, disputó 90 partidos y llegó a marcar 6 goles. Fue imprescindible para ganar 2 ligas españolas y se ganó el cariño del madridismo. Te presento a Canario, el extremo brasileño que fue titular en la final de la Copa de Europa de 1960, cuando el Madrid venció 7-3 al Frankfurt. Jugó 34 partidos, anotó 7 goles, ganó 2 ligas, una Champions, una Copa y una Intercontinental. Pocos lo recuerdan, pero se fue ganándolo todo. Y esta es otra historia de un jugador que las lesiones no lo dejaron ser más. El mediocampista argentino Fernando Gago llegó al Madrid en 2007 como heredero de Redondo. Y su primera temporada lo fue todo, titular indiscutido, figura del mediocampo y pretendido por media Europa. Y el Real Madrid les dijo: no señor, Gago no se vende. Pero su carrera tomó otro rumbo. Las lesiones lo golpearon sin piedad. Y con la llegada de Mourinho lo terminaron de borrar del 11. Aún así, jugó 121 partidos, ganó 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Llegó en 2005 con el título del nuevo Pelé. Le dieron la número 10 y con 21 años Robinho enamoró e ilusionó por momentos al Santiago Bernabéu. Pero fue una montaña rusa, tenía destellos, magia, fantasía, pero fueron más las bajas que las altas. Después de 3 años y 137 partidos jugados, 35 goles y 26 asistencias, ganó 2 ligas, hizo maletas y se fue rumbo a Manchester. Hemos llegado al primer mexicano que se vistió de merengue, el mediocampista José Ramón Sauto. Llegó en 1933, disputó más de 100 partidos y ganó 2 Copas del Rey. Eso sí, tiene una pequeña polémica. Él nació en México, pero muy pequeño viajó a España donde vivió toda su vida. Y por eso muchos no lo consideran 100% mexicano. No tenía la fama de las estrellas, pero siempre respondía en el campo. El delantero argentino Roberto Martínez estuvo con los merengues 6 años, de 1974 a 1980, donde jugó 192 partidos, anotó 61 goles y ganó 5 ligas y 2 Copas del Rey. Y hemos llegado al octavo cubano que hizo historia vistiendo los colores del club merengue, Jesús Alonso Fernández, mejor conocido como Chus Alonso. Estuvo en el equipo entre 1939 y 1948. Jugó 159 partidos, marcando 65 goles. Y bueno, me dirás, normalito. Y sí, pero uno de esos goles fue muy importante. El Santiago Bernabéu, que en ese entonces era conocido como Nuevo Chamartín, se inauguró en diciembre de 1947 y ese mes el Real Madrid enfrentó al Athletic en un partido de liga. Ahí Chus Alonso abriría el marcador, convirtiéndose en el primer jugador que hacía un gol oficial en el Santiago Bernabéu. Y para hacerlo más épico, ese día el Madrid ganaría 3-1, siendo los 2 primeros goles del cubano. Con su apellido ya presentías que iba a ser un crack, el argentino Juan Carlos Tourinho. Fue un muro en la defensa del Real Madrid en 6 temporadas, de 1970 a 1976. Jugó 134 partidos oficiales, ganando 3 ligas y 2 Copas del Rey. Fue una de las armas más confiables en esa época y, como curiosidad, después de irse del club, aterrizó en Colombia por un tiempo y jugó en el Independiente Medellín. Si te digo brasileño, regate, desborde y una zurda mágica, sé que no vas a pensar en Sabio. Estuvo entre 1997 y 2002 y llegó a jugar 160 partidos donde metió 30 goles y ganó 3 Champions League. Fue una de las principales armas de ataque del Real Madrid en los años 50. El medio ofensivo Roque Olsen era potente, con un disparo feroz y mucha garra. Compartió ataque con Di Stéfano y Héctor Rial. Jugó 123 partidos, metió 66 goles y alcanzó a ganar 2 Copas de Europa y 4 ligas. Conocido como el indiecito, el argentino Santiago Solari era clase y entrega.
Jugó 5 temporadas con los merengues y se convirtió en uno de los más destacados de su época. Disputó 209 partidos, anotó 22 goles y ganó una Champions, un Mundial de Clubes, 2 ligas, una Supercopa, mejor dicho, todo. Y nos encontramos con el tercer colombiano en ponerse la camiseta del Real Madrid, James Rodríguez. Después de su increíble Mundial en 2014, Florentino dijo: ese es el 10 que necesitamos. Y sus primeras temporadas lo estaba haciendo muy bien. Enamoró al público con su zurda mágica, con pases increíbles, con golazos. Llegó a ser inclusive el mejor mediocampista de la Liga Española. Y parecía que esa número 10 nadie se la iba a quitar. Pero con el paso del tiempo ya no empezó a tener los minutos que esperaba, bajó rendimiento, empezaron las irregularidades y perdió protagonismo. Aún así, sus números son impresionantes. Jugó 125 partidos, anotó 37 goles y dio 42 asistencias. Y en su palmarés sumó 2 Champions League, 2 mundiales, 2 supercopas, 2 ligas, una supercopa. Llegó y le tocó competir contra Raúl y Van Nistelrooy. Y cuando se ganó su lugar, le trajeron a Benzema. Y lo mismo, no se achicó y a punta de esfuerzo, goles y carácter, el argentino Gonzalo Higuaín se ganó el respeto del Bernabéu. Estuvo entre 2007 y 2013, jugó 264 partidos, anotó 121 goles y dio 56 asistencias. Además, pasó a la historia por marcar el gol 700 del Real Madrid en la Champions League. Ganó 3 ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopas. Y entramos en otro caso donde las lesiones no han dejado triunfar. Aquí el actor principal es el defensor brasileño Éder Militão. Llegó en 2019 y parecía que se iba a adueñar de la defensa del Real Madrid, pero ha estado más de 500 días lesionado, frenando así su ascenso en el equipo. Ha logrado mostrar su valía, ha jugado 173 partidos, conquistando más de 10 títulos, incluida 2 Champions League. Fue el héroe de una de las remontadas más épicas en toda la historia de la Champions League, el brasileño Rodrigo. En 2022 marcó 2 goles en los últimos minutos que servirían para la remontada épica contra el Manchester City. Además, llegando a la final donde vencerían al Liverpool y conseguirían la Champions League número 14 para el Madrid. Hoy, con apenas 24 años, ya ha sumado 170 partidos, con 68 goles anotados y 51 asistencias. Y sobre su espalda 2 Champions, 2 ligas y más de 10 títulos. Uno de los mejores argentinos que se ha puesto la camiseta del Real Madrid, el delantero Jorge Valdano. Jugó en 120 partidos, anotó 56 tantos y llegó a ganar 2 ligas y 2 copas de la UEFA, y de manera consecutiva. Años después volvería al club como técnico y como director. En 2018 llegó la garra charrúa al primer equipo. El pajarito Fede Valverde, con clase y pasión, se ganó al Santiago Bernabéu y hoy ya supera los 300 partidos con más de 30 goles y más de 30 asistencias. Heredó la mítica número 8 de Toni Kroos y ya suma más de 10 títulos, incluyendo 2 Champions League y 3 ligas. Si sigue así, seguro se va a convertir en el mejor uruguayo que ha usado la camiseta blanca. Y sí, por el momento hay alguien mejor que él. Solo un chileno ha jugado en el Real Madrid, pero fue suficiente para hacer historia. Iván Bambán Zamorano. Llegó en 1992 y estuvo 4 temporadas donde disputó 173 partidos, marcando la increíble cifra de 101 tantos. Su noche mágica sería el 7 de enero de 1995 cuando le hizo 3 goles al mismísimo Barcelona, ganando por 5-0. Sus títulos más importantes, una Liga y una Copa del Rey. Rechazó ir a jugar el Mundial de 1990 con la selección argentina para no interrumpir sus estudios universitarios. El mediocampista Fernando Redondo. Llegó al Madrid en 1994, jugó 228 partidos, anotó 5 tantos y tenía una clase que lo convirtió en el dueño del mediocampo. Aunque bueno, las lesiones frenaron su carrera, eso no le impidió ganar 2 Champions League, 2 ligas y una Intercontinental.
Al principio todos dudaban y se burlaban de él. Incluso Benzema llegó a ignorarlo y decir que no le hicieran pases. El brasileño Vinicius Jr. No le importaron las críticas, él se transformó y hoy es el alma del ataque blanco. Con apenas 25 años ya dejó huella en 322 partidos, con más de 100 goles anotados y más de 80 asistencias. Fue el motor que ayudó a conseguir la 10ª del Real Madrid, el argentino Ángel Di María. Estuvo 4 temporadas con los merengues, llegó en 2010 y se convirtió en un jugador incansable. Fue elegido el mejor jugador de la final de Lisboa que se jugó ante el Atlético de Madrid. En total jugó 190 partidos, anotó 36 goles y dio 85 asistencias. Tenía unas condiciones técnicas que solo están al alcance de los elegidos. Ronaldo Nazario fue uno de los mejores futbolistas de toda la historia y su magia con el balón siempre será recordada. Llegó en 2002 al Madrid y ese mismo año ganó su segundo Balón de Oro. Además jugó 177 partidos con la camiseta blanca, marcando 104 goles. Fue parte de la increíble era de los Galácticos, aunque bueno, no pudo conquistar la Champions League, sí ganó 2 ligas, una Copa Intercontinental y una Supercopa. Conocido como el Magnífico, fue el primer portero argentino en el Real Madrid. Rogelio Domínguez llegó en 1957, atajó 85 partidos y llegó a ganar 3 Copas de Europa, 2 ligas, una Copa del Rey y una Intercontinental. Se volvió un histórico del club merengue. Y hemos llegado al portero de las 3 Champions League, el costarricense Keylor Navas. Llegó al club merengue en 2014 y varias personas dudaban de su calidad, pero el costarricense los cayó a todos y se volvió una leyenda. Fue el portero titular en las finales de Milan, Cardiff y Kiev, siendo así el muro que ayudó a conquistar la 11ª, la 12ª y la 13ª Champions League. Jugó 162 partidos, además también sumó 4 mundiales y una liga. Y aunque su salida fue injusta, su legado está escrito con letras doradas en la historia del Santiago Bernabéu. Pocos jugadores pueden decir que hicieron historia en el Real Madrid y el mexicano Hugo Sánchez es uno de ellos. Llegó en 1985 cruzando la ciudad con una sonrisa desafiante y con la certeza de que iba a ser historia. En 7 temporadas con los merengues jugó 282 partidos y anotó 208 goles, un animal. Fue el goleador de la liga en 5 ocasiones. Eso sí, una con el Atlético de Madrid y 4 vistiendo la camiseta del club merengue. Durante su estancia, el club ganó 5 ligas consecutivas y él llegó a conquistar la Bota de Oro Europea en 1990 con 38 tantos, además de una Copa UEFA, una Copa del Rey y 3 Supercopas. Si Di Stéfano, Gento y Puskás llegaron a brillar, era porque tenía la tranquilidad que en la defensa estaba el muro uruguayo, José Emilio Santamaría. Jugó con los merengues entre 1957 y 1966, estando en 337 partidos. Era el dueño del juego aéreo y defensivo de los merengues. Ganó 4 Copas de Europa, una Intercontinental, 6 ligas y una Copa del Rey. Ganó 5 Copas de Europa y marcó 2 goles en la final de 1956, incluyendo el gol de la victoria que le dio la primera al Real Madrid. Pero parece que el tiempo lo olvidó. El argentino Héctor Rial tenía todo: técnica, visión, pases largos, disparo, cabezazo. Llegó en 1954 por recomendación del mismísimo Di Stéfano. Llegó a jugar 169 partidos, anotó 83 goles. Además llegó a ganar también 4 ligas, una Copa Intercontinental y 2 copas. Como curiosidad, Rial llegó a jugar en Colombia, en el Independiente Santa Fe, y en Uruguay, en el Nacional. Se convirtió en el equilibrio perfecto, el mediocampo más icónico del siglo, junto a Modric y Kroos. El brasileño Casemiro jugó 336 partidos, ganó 5 Champions League, en 4 de ellas siendo titular, además marcando un golazo en la final de 2017, y cumplió muy bien su misión: que nadie pasara de ese mediocampo.
marcó 31 goles y levantó 18 títulos con los merengues. Cuando parecía imposible que alguien llenara el espacio de Roberto Carlos, apareció otro brasileño, Marcelo, el futbolista latinoamericano que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid. Jugó 16 temporadas con los merengues y disputó 546 partidos, marcando 38 goles y dando 103 asistencias. Ganó 25 títulos con los merengues, incluyendo 5 Champions League y 6 ligas. Y era una mezcla entre talento, carisma y compromiso. Es el segundo latinoamericano con más partidos vistiendo la camiseta del Real Madrid. El lateral izquierdo, Roberto Carlos, corría 100 metros en 10,9 segundos y pateaba 140 kilómetros por hora. Llegó al Real Madrid en 1996 y se quedó 11 temporadas con los merengues, jugando 527 partidos y marcando 69 tantos. Y ojo, llegando a dar 117 asistencias. Se fue del club ganando 4 ligas, 3 Champions League y siendo el mejor lateral izquierdo de toda la historia del fútbol. Y hemos llegado al mejor latinoamericano que ha vestido la camiseta merengue, el argentino Don Alfredo Di Stéfano. Atacaba, defendía, lideraba, lo hacía todo bien. Con el Real Madrid ganó 5 Copas de Europa consecutivas, 8 ligas y una Copa del Rey. Básicamente él inició la época dorada. Estuvo desde 1953 a 1964. En la primera final de la Copa de Europa en 1956 marcó el primer gol de la final que terminarían ganando por 4-3. Llegó a ganar 2 balones de oro y es el único futbolista en toda la historia que ha ganado el Super Balón de Oro, que se le fue entregado en 1989. Marcó 308 goles en 396 partidos y fue 5 veces Pichichi de la liga. Y como siempre te traigo un bonus porque te voy a contar cuántos jugadores ha tenido cada país en el Real Madrid. Ecuador, Perú, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Panamá nunca han tenido un futbolista en el primer equipo, pero sí en las inferiores. Chile, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico han tenido un futbolista que ha debutado oficialmente con el Real Madrid. Colombia y Paraguay han tenido 2 jugadores que han debutado oficialmente con el Real. Y bueno, Colombia, como te conté, tuvo un tercero que fue Edwin Congo, pero nunca debutó en un partido oficial. República Dominicana ha tenido 3 y bueno, un cuarto podría ser Edgar Pujol, pero lo mismo, nunca jugó un partido oficial con el club merengue. México ha tenido 4, Cuba ha tenido 8. Uruguay ha tenido 11. Y aquí hemos llegado al primero y segundo puesto. ¿Quién crees que está en primer puesto? Vamos a verlo. En segundo puesto está Brasil con 28 jugadores. Y en el primero está Argentina con 34 futbolistas. Recuerda, yo soy Goruto. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comentario. Tu apoyo es fundamental para mí.